En este video vamos a hablar sobre la crítica al argumento ontológico de San Anselmo, pero la crítica metafísica, la raíz metafísica de esa crítica. Ustedes vieron que el primero que le criticó fue un monje de su época que se llamaba Gaunillón, y que él le decía, ¿verdad?, que el error es ese salto que hace del plano mental al plano real. O sea, él a una idea perfecta de Dios que tiene en el plano mental le pone una existencia real, le aplica una existencia real. Y no se puede hacer ese salto, ¿verdad? De lo que yo tengo en la mente, aplicarle un atributo, una propiedad real. Algo mental no le puedo aplicar una propiedad real. Por ejemplo, yo me imagino un unicornio, es algo que tengo en mi mente, y no por eso existe, no por eso tiene existencia real. Tiene sí una existencia mental en mi mente, depende de mí, o sea, depende de mi ser, digamos. Mientras yo piense en él, está ahí con existencia mental, pero nunca voy a lograr a través de mi mente que esté en la realidad. Bueno, entonces esa es la crítica sencillamente que se le hace a San Anselmo. Luego Santo Tomás organiza un poco más la crítica y le dice, mira, si vos tenés, primero que vos decís que la idea de Dios es universal, y es cierto, la idea de Dios es universal, pero el concepto de Dios, o sea, el concepto que la gente tiene de esa idea universal de Dios no es el mismo. Bueno, nosotros, distintas personas tienen distintos conceptos. Incluso le dice Santo Tomás, hay gente que pensó que Dios tenía cuerpo, que tiene cuerpo, entonces que piensa que Dios tiene cuerpo. Entonces, no es el mismo concepto. Pero bueno, le dice Santo Tomás, dejemos eso, pensemos que todos tienen la misma idea de Dios, el mismo concepto. Aún así, ¿verdad?, el núcleo de tu error, le dice, es hacer ese el salto del plano mental a lo real. O sea, decir, ¿verdad?, que algo que tiene existencia en la mente exista en la realidad, ¿verdad? O sea, de allí no se puede deducir que exista en la realidad, porque exista en mi mente. Le dice, mira, tu explicación es muy buena, tu argumento es muy bueno, pero una vez que se haya demostrado la existencia de Dios, es muy bueno para mostrar cómo es Dios, para decir que es un ser perfectísimo, y como ser perfectísimo tiene también la existencia real, pero una vez que hayas demostrado la existencia real, puede servir para conocer un poco más a Dios, ¿verdad?, la perfección de Dios. Eso es lo que le dice Santo Tomás. O sea, el núcleo de la crítica vuelve a hacer eso, ¿verdad? Lo que está en el orden ideal no puede traspasar al orden real. O sea, lo que se piensa, lo que se tiene en la cabeza, solo tiene esa existencia allí. Si yo estoy pensando en un unicornio que yo lo pensé, yo me lo inventé, le puedo poner una propiedad, la que quiera, puede ser rosado, puede ser celeste, según me guste. O sea, yo le pongo la propiedad, cualquiera, pero siempre mental. En cambio, estoy pensando en un caballo real porque lo vi y entonces después pienso en él. Bueno, si ese caballo es marrón, es marrón. O sea, esa característica no le pongo yo con mi mente, sino que viene de la realidad, una propiedad real. Bueno, entonces ese es el núcleo de la crítica que se le hace a San Anselmo. O sea, no podemos hacer un tránsito ilegítimo del plano mental al plano real. Si yo tengo un sujeto, un nombre, una idea, un concepto mental, tiene un atributo, le corresponde un atributo mental. Si tengo una idea o un concepto real, le corresponde un atributo real. Y lo mismo pasa con la esencia y el ser. La esencia y el ser son los coprincipios del ente. Cuando yo me pregunto, esta cosa, ¿qué es metafísicamente, verdad? Hasta lo último que llego es que tiene esencia y ser, lo que es, ¿no? La esencia y el ser. Bueno, pues esa cosa sobre la que yo me estoy preguntando tiene una esencia que si es real, si yo me estoy preguntando por algo que está en la realidad, le corresponde también un ser real. En cambio, si es una esencia de algo que yo me inventé en la mente, una esencia mental, pues tiene también un ser mental. Existe en mi mente, depende de mi ser. Entonces, también, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de esencia y ser, a una esencia real le corresponde un ser real.
y a una esencia mental, o sea, a una idea que yo tengo en la mente, le corresponde un ser mental. No puedo hacer un traspase de planos, ¿no? O sea, lo real en el plano de lo real, lo mental en el plano de lo mental, con sus propiedades cada uno. Mentales para lo mental, propiedades reales para lo real. Ese es el traspaso que no se puede hacer. Entonces, el ente más grande posible, ideado, pensado, pues sí, puedo pensar en un ente perfectísimo, en una idea perfectísima, pero el ser que le puedo aplicar es simplemente también ideal, mental. No le puedo aplicar el ser real. O sea, por más que yo piense, dejemos el unicornio, por más que yo piense en un Pegaso, en un caballo con alas, no puedo hacer que exista. La existencia que va a tener en mi mente, pero yo no puedo hacer por eso, porque yo pienso en él que exista. Bueno, y tampoco se puede hacer de la idea de Dios una excepción, que es lo que decía también San Anselmo. Bueno, pero la idea de Dios es una excepción. ¿Por qué? Porque él ya tenía ese concepto, o sea, tenía ya tanta seguridad de la existencia de Dios que quería, decía, es que es distinto, porque es cierto, yo no voy a hacer que un Pegaso exista, porque él no creía en el Pegaso, pero Dios es que no hago que exista, es que existe, está entre sus perfecciones. Entonces Santo Tomás le dice, sí, está, pero eso es lo que queremos demostrar, y vos no llegás a demostrar esto. Bueno, en definitiva, entonces, no se puede, no sirven las demostraciones, los argumentos a priori. Aquellos que quieren sacar la conclusión antes de qué, antes de la experiencia, ¿verdad? A priori, antes de a posteriori, los que demuestran después de la experiencia son los que sí sirven para demostrar la existencia de Dios. ¿Qué quiere decir argumentos a priori y a posteriori? Muy simple. A priori es antes de la experiencia y a posteriori después de la experiencia. Ejemplo, antes de la experiencia voy a conocer una piedra, algo muy fácil de conocer, una esencia muy simple. Entonces yo me tropiezo con una piedra, veo una piedra, la toco, la peso, la valoro, la tengo en las manos, la siento. Entonces conozco esa piedra a posteriori. Después de tener experiencia de la piedra, sé que es una piedra y que la piedra existe, en la realidad está ahí. En cambio, ¿cómo sería el conocimiento a priori de la piedra? Pues sería antes de tener experiencia de la piedra, antes de verla, antes de conocer, antes de haber visto nunca una piedra ni tropezarme con ella, surge en mi mente la idea de una piedra. Entonces, de mi mente sale y ahí yo conozco. Bueno, pues ese tipo de argumentos nos sirve para conocer la existencia de las cosas reales. Y por eso es que no sirve el argumento de San Anselmo. Igual San Anselmo dice, es que mi argumento no es a priori, mi argumento es a simultáneo. Yo sé que no sirven los argumentos a priori para demostrar existencia, pero el mío es a simultáneo, porque yo encuentro la existencia de Dios en la misma idea de Dios. Y es cierto, él lo encuentra en la misma idea de Dios. Pero entonces, San Anselmo, lo siento, ¿verdad? Pero le dice Santo Tomás, es verdad, o sea, la misma idea de Dios es esa idea de ser perfectísimo, ese concepto que tenemos nosotros, ¿verdad? De ser con todas las perfecciones, y entre esas perfecciones está la existencia. Pero para poder afirmar que está la existencia entre esas perfecciones, yo primero tuve que haber demostrado su existencia. Y eso es lo que no hace tu argumento, no demuestra la existencia de Dios. Solamente nos muestra la maravillosa grandeza de Dios y la infinita perfección, y que todos podemos tener una idea de un ser infinitamente perfecto. Bueno, ustedes leyeron también, ¿verdad? Quizá un poco complicado en el libro, las críticas de Hegel, Descartes, Kant, todos idealistas. Bueno, Kant no entra propiamente entre los idealistas, pero a todos les encanta. Bueno, a Kant no es que le gusta estudiarlo, pero piensa que no es válido también, ¿verdad? Pero Kant no da una explicación metafísica, sino que da una explicación según su esquema filosófico, ¿no? Pero bueno, dice que no es válido también. Pero lo importante es que para ellos, a ellos les encanta, a Hegel les fascina, a Descartes también. ¿Por qué? Porque ellos, en su esquema filosófico,
todo depende de la mente, o sea, la realidad para ellos depende de la mente, si yo lo pienso existe, o sea, exactamente al revés de cómo nos enseña la filosofía del conocimiento realista, ¿no? O sea, yo conozco las cosas porque existen, eso me permite conocerlas. En cambio, para ellos es al revés. Yo tengo la idea en mi mente y esa idea que tengo en la mente, porque tengo esa idea en la mente, existe en la realidad. Eso es lo que ellos piensan, entonces el argumento les parece fascinante. De todos modos, obviamente no es que haya una coincidencia absoluta con Hegel, Descartes y San Anselmo. San Anselmo quizá le confundió un poco su gran fe en la existencia de Dios y estos otros más bien su gran confianza en la mente o en la capacidad del hombre de dominar la realidad a través de su pensamiento, ¿verdad? Esos son dos puntos de partida distintos, eso ya estudiaremos también. Pero la conclusión final es esta, ¿verdad? Que el argumento ontológico de San Anselmo, y en concreto los argumentos a priori en general, sean a priori, a simultáneo o a quasi priori, no demuestran la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque tengo que partir de la experiencia, tengo que empezar de aquello por lo que yo puedo conocer a través de mis sentidos. Eso que conozco a través de mis sentidos puedo llevar al conocimiento intelectual, me permite alcanzar el conocimiento intelectual y de ahí a través de una demostración puedo llegar a alcanzar el conocimiento de la existencia de Dios, que son esto que acabo de explicar, son los argumentos a posteriori, ¿verdad? Aquellos que son después de la experiencia. Primero tengo experiencia de las cosas y a partir de ellas puedo conocer, alcanzar una demostración de la existencia de Dios, que es lo que hace Santo Tomás de Aquino en sus vidas. En resumen, vuelvo a repetir, el error metafísico del argumento ontológico es ese salto que se hace del plano mental, del plano ideal, al plano real. No se pueden atribuir propiedades, atributos reales a ideas mentales. A una idea mental se le puede atribuir una propiedad mental y a una idea real, a una idea que corresponde a algo real, le corresponde una existencia real.